Bueno, a Dios gracias que nos da esta linda oportunidad de congregarnos, de estar en el culto de la familia. Hermana Carolina, un saludo para usted, para todos los presbíteros de familia, muy en especial para nuestro director, hermano Esdras Barranco. Gracias al Señor Jesucristo por cada uno de los que están muy pendientes de todo el programa que tiene que ver con la familia a nivel de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y también en todo lo que es el alcance que tiene la iglesia en la obra evangelística. Especialmente estamos hablando de los países misioneros. Estamos en una gran convención en la ciudad de Cali, en esta convención internacional, la primera convención internacional donde se han convocado todos los misioneros, delegaciones de más de 42 países. Es una bendición poder tenerlos a ellos y estamos disfrutando de todas estas ricas bendiciones del Señor. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Estoy inquieto por un tema que creo que a todos nos conviene revisarlo a la luz de la palabra del Señor. Lo que es la perspectiva del ser humano, y pudiéramos hablar incluso de la perspectiva del ser humano en cuanto a su sexualidad, como la Biblia lo presenta, como el Evangelio de Dios lo contiene y como lo describe. Y para eso quisiera que leyéramos un pasaje que en temas de familia creo que es un pasaje muy importante, porque antecede a lo que es la conformación de la familia, antecede lo que es la creación del ser humano. Es interesante saber que Adán y Eva fueron creados no en un contexto familiar, sino como seres humanos que luego vienen a conformar familia, como es la bendición del Señor que les da de fructificar y de multiplicarse, de llenar la tierra y de sojuzgarla, lo cual hace ver la responsabilidad tan grande que tiene el ser humano una vez que fue creado. Y hoy podemos decir, a diferencia de Adán y Eva, nosotros nacimos en una familia, nosotros hacemos parte de una familia y hemos sido engendrados. Adán y Eva fueron creados, así que hay una distinción, desde luego que hay que tener en cuenta, pero decía que hay un pasaje que a todos nos conviene tenerlo claro, y es Génesis capítulo 1 y el verso 27. El texto dice, y creó Dios al hombre, dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego se hace ver acá, ese ser humano, dice, varón y hembra los creó. Es tan ser humano el varón como es tan ser humano la hembra, en este caso, la mujer, se refiere a la mujer, y esa es la connotación que se da acerca del ser humano. El ser humano es varón y es mujer, digámoslo. Se componen de lo que luego se llaman los sexos, los dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Quisiera abordar algunos aspectos importantes acerca de lo que es la perspectiva del ser humano. La Biblia en ninguna parte para referirse al ser humano utiliza términos como especie, como sí lo hace para referirse a los animales, para referirse a las plantas. Dice según su especie. Habla de la reproducción, que de hecho en cuanto a los animales, en cuanto a las plantas también se habla de que Dios las bendijo y se da la reproducción, y en ellos se dice según su especie. Eso es algo que me llama la atención. ¿Y por qué no dice que el ser humano se reproduce según su especie? Es interesante que usted lo tenga presente, porque por muchos años se ha dicho la especie humana. La Biblia no habla de la especie humana, habla del ser humano. Y usted dirá, pero no es lo mismo. Es interesante que podamos entender en el contexto bíblico cómo se dignifica al ser humano y cómo se apropia al ser humano con su creador. Es decir, aunque haya una reproducción, pero hay una intervención en este caso del creador, que es el que da aliento de vida. Aquí hay algo bastante interesante. Lo otro, me llama la atención que tan
que también al leer las escrituras no encontramos donde se dice el sexo masculino y el sexo femenino. El término sexo, que es acuñado para referirse al masculino y al femenino, la Biblia no lo deja implícito, sexo, porque el ser masculino y el ser femenino antecede al sexo. Y usted dirá, ¿y cómo así? ¿Que antecede? Sí, es que el sexo es la descripción que se hace una vez que un niño nace y al observar sus genitales, entonces se determina su sexo y se dice, este es de sexo masculino y es de sexo femenino. Pero me llama la atención de que las escrituras no ni siquiera usan la palabra sexo, el término sexo, para referirse al ser humano, porque las escrituras lo que manifiestan es el sexo es masculino o es femenino, en este caso, o el ser humano es masculino o es femenino, indistintamente si nace, digámoslo así, con alguna, pudiéramos decir lo que llamaban anteriormente hermafroditas, o se llama intersexuales, donde hay niños que nacen con órganos genitales de los dos sexos. Y alguien diría, entonces es hombre y mujer. No, aunque nazca con los órganos genitales de varón o de mujer, no tiene sino, es masculino o es femenino. Por eso decía que antecede el ser masculino y femenino al sexo, porque puede ser que biológicamente haya alguna muestra, digámoslo así, en sus órganos genitales y se dice, este es varón o este es mujer. Pero de hecho, en el momento de la concepción o de la fecundación es que se determina el sexo. En la Biblia, hablándolo como si fuera la palabra sexo, hablándolo en términos de lo que es ser masculino y ser femenino. Se determina es en la fecundación, no en el nacimiento. Muchos esperan es el nacimiento para saber desde luego si es masculino o femenino, pero Dios en su obra creadora determina el ser masculino o el ser femenino, es en la fecundación, y es muy importante que lo tengamos presente. Cuando uno observa esto, hay una palabra muy de moda que es la palabra género, y entonces también se ha dicho el género masculino y el género femenino. Estaba revisando, e incluso hay una cartilla, que es la cartilla llamada cartilla género. En Colombia se usa porque esa cartilla fue elaborada precisamente con la coordinación o dirección del Ministerio de Justicia para poder acuñar términos técnicos y darle un soporte jurídico a lo que es el manejo de lo que tiene que ver con el género. Y estaba leyendo aparte de esa cartilla y me llamó la atención porque en la primera unidad de esa cartilla se habla de las definiciones, dice, de los conceptos de género y sexo abordado por la UNICEF o por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización de las Naciones Unidas. Y me llamó la atención porque en ese documento se dice lo siguiente, voy a leerlo como aparece acá, dice, de acuerdo con la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el sexo se refiere a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Me llamó la atención y es que se precisa que cuando se habla de sexo se habla de las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Es decir, para la UNICEF se nace hombre o se nace mujer. Y cuando se habla del sexo se habla de esas características fisiológicas. Dice, así, el sexo tradicionalmente se entiende como las características fisiológicas y sexuales que tiene una persona al nacer y a partir de las cuales se le identifica como niño o niña. Dice, aunque desde un abordaje clásico el sexo
es lo que consta en el registro de nacimiento. En realidad lo que se registra ahí y en la cédula es resultado, mire lo que dice, de la lectura que hizo la persona que facilitó el nacimiento. Se menciona al médico o médica, dice acá, o partera. Al observar la apariencia de los genitales externos, es decir, se determina que es niño o niña, cuando se habla de sexo, es precisamente la valoración que se hace dependiendo de los órganos genitales. Pero lo tomaba porque me llamó la atención de que la UNICEF deja claro de que son las características fisiológicas para determinar, digámoslo así, o para dar a conocer que es varón o que es mujer. Es decir, no se nace con un sexo neutro, que es lo que algunos quieren apropiar hoy en día, que se nace sin sexo y que el ser humano es el que debe darse su sexo masculino o sexo femenino. No, la UNICEF determina los hombres y las mujeres, así dice, los hombres y las mujeres son valorados al nacer para que fisiológicamente, dependiendo de sus órganos genitales, se le dé desde luego la connotación si es varón o si es mujer. Pero antecede el ser varón o ser mujer incluso a la observancia de los órganos genitales. Quería que precisáramos esto porque a diferencia de la palabra género, que la Biblia no la usa tampoco para referirse al ser humano, sí se usa para referirse a los animales y a las especies, pero no para el ser humano. En esta cartilla de género del Ministerio de Justicia se dice que el concepto de género fue utilizado por primera vez en el año de 1955. Es decir, por eso incluso hay un soporte de que esa palabra no es que se haya usado toda la vida o que Dios lo haya determinado así y que esté en las Escrituras. No aparece en la Biblia. Históricamente en este documento se hace ver que apareció en el año de 1965, hablándose de un antropólogo que propuso el término rol de género. Luego se habla de un psicólogo que en el año de 1968 ya propuso algo más y es la identidad de género. Entonces, claro, hoy se juegan con términos que el rol de género, que la identidad de género, pero son cosas que han aparecido posteriormente. Y cuando se habla de esto, de género, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el término género, dice aquí, se utiliza para describir las características de hombres y mujeres que están basadas en factores sociales. Eso es importante tenerlo en cuenta. No en factores biológicos, fisiológicos, sino en factores sociales. Y dice acá, mientras que sexo se refiere a las características que vienen determinadas biológicamente, el género es una determinación social. Por eso hoy se habla de distintos géneros. Y entonces las personas dicen, ¿usted de qué género es? No sé si usted se ha dado cuenta de que hoy en muchos formularios, cuando uno diligencia un formulario, dice género. Y entonces colocan masculino, femenino, otro. Entonces, entre ese otro pueden haber personas que dicen, yo no me identifico por el ser masculino, no me identifico con el ser femenino, me identifico con otro sexo. Y entonces uno dirá, ¿y cómo así? Si es que género da para todo eso. Es decir, el sexo se determina biológicamente, fisiológicamente. El género se determina de una construcción social, es decir, sociocultural. Las personas pueden apropiar el género, dice, siendo un varón puede decir, no, yo me siento es una mujer. O siendo mujer dice, no, yo me siento ser un hombre. Y entonces algunos dicen, no, yo tengo, no, aunque soy mujer, pero no me identifico con lo que soy,
tengo una manera, construyo psicológicamente, construyo socialmente, hay unas oportunidades de que se me reconozca mi género. Y entonces por eso hay una discusión hoy en día acerca del género. Entonces, pero nosotros los cristianos no entramos en esa discusión. Eso es lo que quisiera decir. Nosotros no entramos en esa discusión. Porque aunque hayan 30 o más géneros reconocidos socialmente, no existe sino varones y mujeres. Lo que la Biblia dice, creó Dios al hombre, varón y hembra. Que las hembras quieren tener 4, 5, 6 géneros o más, 10, 20, que apropien maneras de pensar. Alguien dirá, yo no me siento ni ser humano, y es válido hoy en día. Yo me siento animal, y es válido hoy en día. Pero por más que se sienta animal, es un hombre o es una mujer que se siente o que considera que es un animal, pero que la Biblia no lo determina, ni científicamente se determina. Nadie nace con un sexo neutro. Se nace masculino o se nace femenino. Y lo que la persona abrigue o tome en la vida, eso no va a cambiar su genética. Aunque hayan cambios a través de cirugías, a través de hormonas, de aplicación de hormonas, digamos que se medique la persona porque quiere cambiar su voz, quiere anatómicamente verse distinto, es decir, porque pues si es hombre pues tiene una particularidad de su cuerpo, pero no quiere verse tan hombre, quiere verse más femenino, aunque moldee anatómicamente su cuerpo, su esencia sigue siendo masculina o sigue siendo femenina, porque Dios no crea sexos, digámoslo así, o a seres humanos confusos. Aún los que llamaban hermafroditas, que hoy se llaman intersexuales, son masculinos o son femeninos. Es decir, aunque sus órganos genitales tengan una alteración, no obstante, en Dios no hay alteración. No obstante, en el mismo ser humano no hay alteración en cuanto a su XX o a su XY. Es decir, cromosómicamente se determina que se nace varón o se nace mujer. Muchos creen de que las personas que toman un comportamiento en lo que se llama género, y entonces se identifican y dicen, no, yo me siento, aunque me dicen que yo soy hombre, pero biológicamente, pero me siento mujer, aunque tomen una actitud de esas, no obstante, siguen siendo varones. Que se comporten como mujeres es otra cosa. Por eso la Biblia habla de afeminados, de los que se echan con varones. Porque desde luego hay comportamientos, hay conductas aprendidas, pero que no tienen que ver con su nacimiento en sí. Es decir, nadie nace con un gen distinto, digámoslo así, dentro de la línea creadora, solamente se nace varón o se nace mujer. Quería, pues de entrada, y sería bueno que quienes lideran, los pastores, especialmente los líderes de familia, tomaran esa cartilla género, se llama cartilla género, búsquela ahí en el Ministerio de Justicia de Colombia, ahí en la página oficialmente está, la pueden descargar y les da unas luces muy importantes. Entre esas luces importantes voy a tomar una porque hay un cuadrito comparativo donde se hace la diferencia entre sexo y género, y se dice sexo y se coloca allí biológico, y se habla de algunas características que están en el cuerpo, digamos, que son pertenecientes al cuerpo en lo que es biológico, y se habla del sexo a nivel universal, de que es masculino, femenino. Dice se nace con él, es decir, se nace con él, se nace siendo hombre o se nace siendo mujer, es lo que define esta cartilla incluso. Dice no cambia. Es importante, me llamó la atención ahí está con rojo, cuando usted lea la cartilla va a encontrar que está con rojo. Dice, el cambio anatómico no se da de manera natural. Dice, sin embargo, es ahora posible mediante intervención quirúrgica complementado por la administración artificial de hormonas.
Es decir, el cambio anatómico se puede dar hoy en día, pero no el cambio de sexo. Eso es lo que se está determinando acá. El sexo genético, dice aquí, no varía. Eso lo dice esa cartilla. Y usted dirá, ¿y por qué toma tanto esa cartilla? Porque muchos tenemos, o se escucha mucho, como que si todo el mundo estuviese hoy planteando una ideología y que desde la parte científica se estuviese valorando y apreciando o dando por sentado de que se nace con un sexo neutro o con un tercer sexo, a diferencia de varón y mujer, pero no, aquí mismo está determinado. Aquí se hace un paralelo en lo que es género y se habla de que género son roles que son apropiados socioculturalmente. Se especifica aquí que el término de cultura tiene una influencia muy grande para el comportamiento de los hombres, para el comportamiento de las mujeres. Dice aquí comportamiento adquirido. Cuando se habla de género es un comportamiento adquirido, pero no es un comportamiento de orden genético, porque lo genético se nace varón o se nace mujer. Es decir, eso está determinado. Aquí se habla de un componente cultural, un componente adquirido, comportamientos adquiridos. Es muy importante eso, comportamientos adquiridos. Que una persona se identifique con, digámoslo así, en relaciones íntimas sexuales con personas del mismo sexo, no tiene que ver con su nacimiento, no tiene que ver con su genética, tiene que ver con, como dice aquí, con un comportamiento adquirido. Es decir, son conductas adquiridas o aprendidas, ya sea por curiosidad, ya sea que desde luego en alguna situación se dio y la persona le gustó lo que le causa, el placer que causa desde luego a una persona, y asoció y dijo, es que yo no me identifico con mi sexo, sino que tengo un género, y hasta se habla de transgénero, dice, no, es que yo trasciendo al género, como dice, voy más allá. Entonces, por más que la persona quiera decir, no acepto mi sexo masculino o femenino, yo asumo un género, doctrinalmente y aún dentro de este documento del Ministerio de Justicia se determina que se es hombre o se es mujer y eso no va a cambiar. Eso es lo importante que quería que anotáramos en este caso, para que entráramos en materia. Una cosa que me llama la atención también es que la escritura, cuando se habla del ser humano, lo diferencia de los animales. Cuando yo era pequeño en la escuela, en el colegio, alcancé a escuchar de que el ser humano era un animal, solo que a diferencia de los demás animales, el ser humano razonaba. Creo que muchos de mi edad fuimos educados en las escuelas con ese criterio, que el hombre es un animal. La Biblia no presenta al ser humano como una especie, como un animal, no pertenece a un género, digámoslo así, o que se multiplique según su género, como sucede con los animales y con las plantas. Ni es un animal, ni es una planta. El ser humano es un ser humano. Y eso hay que determinarlo. El ser humano es de un orden distinto. Es de un orden tan distinto que la escritura misma en Lucas capítulo 12, verso 7, dice, hablándose de la grandeza del Señor al crear el ser humano, de lo que es el ser humano para Dios, dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Es decir, Dios que lo creó lo conoce, digámoslo así, minuciosamente. Pero luego dice, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, el ser humano tiene un valor mucho más, y dice aquí, que muchos pajarillos. Es decir, no se puede identificar con los animales. No se puede identificar, digámoslo así, asociar y hacer parte del reino animal. No, no es del reino animal. El ser humano es del reino celestial. Y eso hay que irlo dejando sentado. Es decir, tiene un orden celestial.
que el hombre está en la tierra, pero tiene un orden celestial y eso tiene toda una doctrina que hay que estudiarla. En Mateo capítulo 12 y el verso 12 dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Es decir, se hace precisión de manera reflexiva acá, a manera de pregunta, ¿cuánto más vale un ser humano que una oveja? Es decir, se quiere dar la connotación que el ser humano tiene un valor mayor que el de los animales, porque no pertenece a los animales. La Biblia usa dos palabras cuando se habla de la creación del ser humano. Por ejemplo, en el texto que leíamos de Génesis 1:27, se habla de que creó Dios al hombre a su imagen. La imagen. Es decir, se habla imagen en el hebreo, desde el término etimológicamente, se está hablando, se tiene una connotación de que tiene una forma. Es decir, que incluso la palabra imagen, ídolo o figura, estatua, asociada con eso, es decir, el hombre tiene una apariencia, hablemoslo así, una figura. Así como ustedes me están viendo aquí, dice, ahí está el hermano José Ignacio Sierra y la hermana Carolina, cuando estaba ahorita en pantalla, ahí está la hermana Carolina, hay una figura, es decir, todos los seres humanos tenemos una figura y es muy importante ver que aunque se nazca en distintas culturas, digámoslo así, el ser humano tiene una figura y es una figura de persona, es una figura de ser humano. Y hay una connotación propia. Y usted ve que el varón tiene una connotación propia de varón. La mujer tiene una connotación propia, unas características propias de mujer. Que es lo que algunos tratan hoy y dicen, yo no me quiero ver tan varón. Entonces yo me quiero ver más como mujer. Entonces por eso se habla de las cirugías, se habla de las hormonas. ¿Por qué? Porque se busca hacer unos cambios, pero que los cambios no son naturales, es decir, son cambios anatómicos, pero que desde luego la persona naturalmente no es que se desarrolle de que nació varón y luego resultó que naturalmente hubo unos cambios y ahora ya no es varón sino que es mujer. Eso no sucede, es decir, eso no va a suceder. O que nació mujer y luego va a haber unos cambios y que va a ser varón. Naturalmente eso no se gesta. Naturalmente eso no se opera, digámoslo así, naturalmente no se da. Por eso muchos tienen que recurrir a cirugías y tienen que recurrir a consumir, a tener, como se dice, un tratamiento hormonal para que el cuerpo reaccione, pero por más que reaccione, hay unas características que son femeninas y hay unas características que son masculinas naturalmente. Como cuando dice, el hombre no piensa como la mujer no piensa como el hombre, y aunque tiene cerebro el uno y el otro, y a los dos le hizo el Señor cerebro, pero cada uno procesa de una manera particular, el caso de la mujer, el caso del varón, y hay un desarrollo, aún físico, que es propio de la mujer y que es propio del varón. A eso se llama imagen, es decir, el ser humano tiene una imagen. Y también hay un término que se usa para referirse en la creación del ser humano, dice a imagen y semejanza. Y cuando se habla de semejanza, por ejemplo, en Génesis 5 y el verso 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. No lo hizo a semejanza de los animales. Digamos, a semejanza de Dios, el ser humano. ¿Y qué es semejanza? Un parecido, que no es igual. Cuando se habla de parecido, hay que dejar claro, es un parecido, pero no es igual. Por eso, en la escritura usted encuentra, vosotros sois dioses. Entonces la gente dice, uy, yo soy un dios. Y la gente se cree Dios. El Señor dijo, por más dioses que sean, en vuestros pecados moriréis. Porque ustedes no son dioses, ni siquiera. Que se dicen ser dioses, o que los llaman dioses, o que quieren llamarse dioses, pero ustedes no lo son, ustedes son criaturas.
Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre el creador y la criatura. Nadie nace por sí mismo. Nadie nace porque decidió nacer. Eso es lo triste de hoy, hablándolo del ser humano, sin tener unos principios, unos valores, y ante todo sin el reconocimiento de la obra creadora. Porque se quiere hacer dueño de lo que no es dueño. Mucho es que yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi cuerpo. ¿Y desde cuándo se adueñó? Es decir, está usurpando, está tomándose, haciéndose, cuando el ser humano es producto de la obra creadora. El ser humano es ser humano hasta el día de hoy, hasta el último día, será ser humano. Y por más que hayan cambios y revoluciones y lo que se llama género, el rol de género, identidad de género y orientación sexual, y por más que se tengan términos, frases, el ser humano sigue siendo ser humano, masculino, femenino. Y no podemos nosotros desconocer la obra creadora. Es decir, y la diferencia entre el creador y la criatura. El ser humano es una criatura, no es un creador. De pronto creador de juegos y creador de inventos. Sí, hay un parecido. Es decir, pero no que sea igual al creador. Ningún ser humano puede soplar y dar aliento de vida. Recibe aliento de vida. Pero usted sabe que hasta el oxígeno se nos acaba, digamos, a nosotros. El aliento de vida se nos va. Es decir, nadie es dueño de nada. El ser humano cree adueñarse de su vida, de todo lo creado, y del cielo, la tierra, hasta quiere adueñarse de Dios. Por más que quiera, no lo puede. Por más que sea, no lo es. Porque es una criatura y depende de su creador. Por más que desconozca a Dios, sigue siendo una criatura de Dios. Es una criatura de Dios. Por más que quiera vociferar y levantar su voz, sigue siendo una criatura. Así que por eso es importante entender lo que es imagen, una figura, y lo que es una semejanza, es decir, un parecido. Y estamos en ese orden. Dios creó al hombre con una forma y un parecido. ¿A quién? ¿A los animales? No, a Dios mismo. Y por eso tenemos que respetar al ser humano. Por eso tenemos que dignificar al ser humano. Porque es una criatura parecida al Creador. Adicionalmente, yo encuentro en las Escrituras que el ser humano es un ser espiritual. Y ahí es donde algunos usan el término que trasciende. Es decir, la trascendencia. Hay una dimensión en el ser humano que lo hace ser humano y lo hace ser único. Como ser humano es único, como persona es única. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque Dios es único. No existe un hombre, digámoslo así, igualito a otro hombre, en sentido, como se dice, con las connotaciones igualito, no, hasta las huellas. Por eso es que nos pide que pongamos ahí el dedito para la huella, porque todos los seres humanos tenemos una huella distinta. Uy, qué lindo, el Creador nos hizo distintos a todos. Sí, porque Él es único. Y cada ser humano es único. Ese hombre, y alguien dirá, es que los hombres, sí, entre los hombres, cada hombre es único. Es que las mujeres, sí, cada mujer es única. Por eso muchos dicen, es que los esposos, es que la esposa, suena bonito, pero no, romántico, pero no es nada ni romántico. ¿Por qué? Porque cada esposo es distinto. Es que las madres, es que cada madre es distinta. Es que los hijos, cada hijo es distinto. Es decir, somos únicos. Y en esa, lo que hemos llamado incluso la unicidad del ser humano, en esa individualidad del ser humano, en el ser único del ser humano, hay una connotación, y es que hay una dimensión espiritual. En algunos tratados, en documentos que hemos elaborado de familia, hemos dado por sentado que el ser humano es un ser espiritual en una realidad biopsicosocial. Y no sé si a usted le gusta esa frase,
pero esa ha sido una de las descripciones que tenemos en nuestro material de familia, que el ser humano es un ser espiritual en una realidad biopsicosocial. ¿A qué se refiere? Que es un ser espiritual que no puede desprender la espiritualidad de él, de esa parte biológica. Porque, por ejemplo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es que yo con el cuerpo hago lo que quiera. Hay gente que dice, no, yo le entrego a Dios el Espíritu y con el cuerpo hago lo que quiera. No, es que lo que haga con el cuerpo tiene una afectación, digámoslo así, para bien o para mal, en el orden espiritual. Y tiene una connotación psicológica, cognitiva. Y desde luego no puede decir, no, yo no tiene nada que ver lo que yo piense, lo que yo sienta ya, con las intenciones que yo tenga, la voluntad. No, sí tiene una implicación espiritual, sí tiene implicación espiritual. Que socialmente, la manera en que yo me relaciono. Alguien me decía, pastor, pero es que si yo amo a otra persona del mismo sexo, el amor es de Dios. Y él lo decía de esa manera, me lo decía, es que el amor es de Dios y yo estoy honrando al amor y el amor es de Dios. Yo le dije, pero el amor de Dios establece las relaciones es entre un hombre y una mujer, ya hablando de relaciones íntimas, sexualmente, digámoslo así, de convivencia ya para formar familia. Y está dado de que por más que se reconozca socialmente en lo que se llama hoy género, rol de género, identidad de género, orientación sexual, por más que se reconozca tipos de familia, digámoslo así, de personas del mismo sexo, usted ve que aún las personas dicen, ¿por qué no nos permiten adoptar? Y uno dice, ¿por qué adoptar qué? Hijos, ¿por qué? Porque dos personas del mismo sexo no pueden cumplir el propósito, la función biológica, digámoslo así, del ser humano en la reproducción. Dios bendijo al ser humano, varón y hembra los hizo y los bendijo. Dios no bendijo a dos hombres porque Dios no hizo dos hombres. Dios no bendijo a dos mujeres porque hubiese hecho dos mujeres. Dios no le dijo a dos hombres, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, porque dos hombres no pueden multiplicarse, dos mujeres no pueden multiplicarse. Es decir, por eso muchos tipos de familia dicen que buscan que las leyes les permitan, y las leyes les pueden permitir, porque el tema de género es un tema social y que es un tema cultural, sociocultural, jurídico, hoy ya es un tema jurídico. Y desde luego que uno respeta la decisión de las personas. Y no se trata de atacar ni menospreciar. Sencillamente hay unas funciones biológicas que están sujetas al marco doctrinal, llamo doctrinal, al marco bíblico estable o al propósito divino. Y es que dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hablándose de la conformación de familia, hablándose de la procreación. Es en ese orden, no hay otro orden. Que las personas quieran abrigar otro orden y que sea de respetar, sí, eso se respeta, eso no se trata de atacar, se trata es de viabilizar lo que Dios estableció. ¿Y por qué Dios lo estableció? Porque lo que Dios establece es funcional. Y es tan funcional que, mire, aquí estoy yo, ahí está la hermana Carolina. ¿Producto de qué? De la relación de qué, entre dos hombres o entre dos mujeres. No, entre un hombre y una mujer. Porque la bendición de la reproducción está dada de esa manera y está implícita en el propósito de Dios para con el ser humano, varón y hembra. Entonces, el ser humano es un ser espiritual. La Biblia detalla, por ejemplo, en Génesis 2, verso 7, que cuando Dios formó al hombre, hablándose del varón, formó al hombre del polvo de la tierra, dice, sopló en su nariz aliento de vida. El hombre no solamente es polvo, no solo es materia, como llaman hoy en día. El hombre no solo es carne, el hombre tiene el soplo de Dios. Por eso decimos, el ser humano es un ser espiritual, porque tiene el soplo de Dios.
todos los seres humanos, crean en Dios o no crean en Dios, tienen el soplo de divino. Y todos los seres humanos somos espirituales. Por eso el ser humano que no reconoce al Señor Jesús como su creador, no lo reconoce como Dios, como su Señor, usted lo ve abrigando en su fe una imagen, abrigando en su fe algún credo, algún pensamiento religioso. Y aún el que dice no creo en Dios, eso es una forma de espiritualizar su vida. Dice, no, yo no creo en Dios. No, Dios es todo. Dios es la naturaleza, Dios es el agua, Dios es el sol. Como hemos visto. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser espiritual. Y hay una necesidad en el ser humano que es espiritual. Y eso no lo resuelve lo económico, no lo resuelve lo social, no lo resuelve los comportamientos que llegue a tener sexualmente. No lo va a resolver. Es un tema de resolverlo única y exclusivamente con su creador, con el que lo hizo. Y por eso el hombre da vueltas y vueltas y se estrella y no logra llenar ese vacío, y el hombre se siente solo, se siente vacío, se siente, como se dice, que el camino se le acabó, se le cerró, los caminos se le cerraron. ¿Por qué? Porque hay una necesidad espiritual. Porque el hombre no solo es materia, el hombre no solo es carne, el hombre tiene el soplo divino. Aleluya, el soplo divino. Y eso me emociona mucho, eso me alegra mucho saber que usted tiene el soplo divino. Es decir, sopló aliento de vida. Y usted dirá, pero eso fue en Adán. No, en todo ser humano. Aún los científicos, la gente que estudia y que puede hacer los estudios acerca de la fecundación. Escuchaba estos días a alguien que estaba haciendo esa exposición y decía que han descubierto de que en el momento de la fecundación sucede que hay como un destello de luz. Y algunos dicen, ¿cómo así que destello de luz en la fecundación? Cuando se fecunda el óvulo. ¿Y cómo es que hay un destello de luz? Porque es que Dios le da, y eso es lo que es bonito, Dios decidió bendecir al ser humano. Se junta un varón y una mujer en una relación íntima y Dios le da, como se dice, el soplo de vida a esa criatura. Algunos dicen, no, la criatura tiene tantos meses, puedo abortar, pero ya es una criatura, ya es un ser humano, ya es una persona, ya es un varón o ya es una mujer. Hoy lastimosamente se promueve el aborto y muchos dicen, pues puedo, como se dice, mitigar el impacto de tener un hijo, porque hoy en día la gente quiere tener mascota en vez de tener hijos. Hoy se está reduciendo la población, como buscando cómo se reduce la población. Entonces atenta contra esa criatura. Pero esa es una criatura, ya es un ser viviente. Desde el mismo momento de la fecundación, del engendramiento, ya es un ser humano. Muchos están atentando contra los seres humanos. Claro, porque son indefensos. Es decir, no se pueden defender a sí mismos. Una criatura no se puede defender. ¿Cuántos videos hemos visto de aquellas criaturas en el vientre de la madre tratándose de defender de ese momento en que le están haciendo, como se dice, la extracción, y cómo están destruyendo su cuerpo? Y esas criaturas allá están tratando y como se dice, de hacerle el quite, pero como son indefensos. Y claro, la humanidad está acabando con aquellas criaturas. Pero hay vida en la fecundación. No, yo tengo mi edad y me la cuentan desde el día en que mi madre me dio a luz. Pero no recuerdo, es decir, no cuentan lo anterior. Es decir, esos 9 meses o en algunos casos 7 meses. Es decir, 8 meses, los que sea para muchos. Es decir, eso hay que contarlo. Porque ya tenía vida, ya era un ser humano, aunque no tuviese todo el desarrollo, digámoslo así, totalmente de su cuerpo, pero ya había algo, y es espíritu, aliento de vida, en ese feto, aliento de vida, digámoslo así, en esa pequeña criatura en formación. Así lindo es Dios, darle aliento de vida a todo ser humano.
Eso es admirable. Por eso la escritura dice en Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra. Es decir, lo que es la carne al morir una persona vuelve al polvo. Dice, como era, pero el espíritu vuelve a Dios. Y dice aquí, ¿qué lo dio? ¿Quién le da aliento de vida al ser humano? Pues Dios. No es el papá ni la mamá. Papá y mamá aportaron, como se dice, para que en la bendición que Dios da al ser humano de la reproducción, para la reproducción, pero el aliento de vida no lo da el papá ni la mamá. Eso no, porque si fuese así, nadie se moriría. Papá no dejaría morir al hijo, ni la mamá dejaría morir al hijo. Así que la Biblia precisa aliento de vida. En Mateo capítulo 10, verso 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Está hablando de ese ser inmaterial o de ese ser espiritual. Dice, el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo hay uno, como se dice, que tiene y es dueño tanto de lo uno como de lo otro. Porque aún nuestro cuerpo, Dios nos lo dio. Sí, hay un proceso de gestación, pero ese crecimiento, ese desarrollo, lo que muchos han dicho con una expresión, ese milagro de la creación de un ser humano, sí, es un milagro. Y se debe no a la ciencia, porque antes de que se desarrollara la ciencia, había hombres. Dios había creado el ser humano. Antes de todas las técnicas y las leyes y todo lo que hoy se tenga, el ser humano antecede. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Entonces, aquí hay un planteamiento y es que el ser humano no solo es carne, no solo es cuerpo, es también vida, es aliento de vida, es alma, dice acá, hablándose de la parte inmaterial del ser. Es decir, en el ser humano hay una parte visible y una parte invisible. Hay un ser material y hay un ser inmaterial. Básicamente eso es lo que podemos resumir del ser humano. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, habla del cuerpo, se va desgastando, el interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. Nuestra vida, sea corporal, exterior, o sea espiritual, interior, digámoslo así, le pertenece a Dios. Nadie puede adueñarse de lo que no es suyo. Este brazo yo no lo hice. Este ojo yo no lo hice. Esta oreja yo no la hice. Ay, esos cabellos yo no los creé. No. Yo soy resultado de lo que es la creación del ser humano. Es decir, creación, el milagro del ser humano. Como decía un antropólogo en una ocasión que lo invitamos a que presentara al ser humano desde la antropología. Y cuando comenzó a hablar, llegó un momento en que dijo, el ser humano es una cosa tan maravillosa, tan maravillosa, tan maravillosa. Y se quedó reflexivamente pensando y dijo, pero si hay un ser que lo creó, tiene que ser mucho más maravilloso. Y comenzó a exaltar y dijo, yo no creo en Dios, decía él, un antropólogo. Yo no creo en Dios, decía. Yo no creo en Dios. Pero si hay un ser espiritual que lo creó, tiene que ser una cosa indescriptible. Cuando comenzó así a tratar de hablar de esa manera o expresar de esa manera, se le vinieron unas lágrimas y comenzó a llorar. Y nos pidió que no le grabáramos más, porque era una conferencia que estaba dando. Dijo, a mí nunca me ha pasado esto. ¿Pero por qué? Porque comenzó a exaltar el que creó al ser humano. Es decir, cuando uno habla del ser humano, necesariamente tiene que hablar de su creador. Y tiene que hablar en relación con su creador, no con los animales, ni con el mismo ser humano. Porque hoy se quiere ubicar al ser humano entre los seres humanos y desconocer. Cortemos a Dios.
Y hagámoslo incluso en comparación con los animales. No, 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 no. El ser humano está en relación con Dios. La sexualidad del ser humano no se puede estudiar realmente para determinar al ser humano desde el ser humano. Usted dirá, ¿cómo así? Si la sexualidad tiene que ver con el ser humano, sí, pero es que detrás de ese ser humano hay uno que lo creó. Y tenemos que buscar la sexualidad según Dios, según el diseño de Dios, no según el diseño del hombre, porque por eso es que hoy se vive y se tiene acuñado lo del rol de género, identidad de género, orientación sexual y otros más términos que se utilizan hoy para desde luego desdibujar de alguna manera, digo desdibujar, porque muchos están usando es para desdibujar al ser humano. Pero ojalá que pudiéramos figurar al ser humano desde quien lo creó, no desde quien lo ha estudiado. Porque hoy el ser humano es estudiado, analizado, investigado. Y eso es lo que hace la antropología, ubicar al hombre en un contexto social, cultural, religioso, histórico, y bueno, y está bien. Y científicamente se puede hacer el estudio del ser humano desde lo biológico, desde lo psicológico. Pero eso no resuelve, eso no determina lo que es el ser humano. El ser humano es mucho más. Es un ser espiritual, nunca olvidemos eso, es un ser espiritual. Que al final de cuentas, todos daremos cuentas a Dios. Al final de cuentas, crea o no crea en Dios, tenemos que presentarnos delante de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso, cuando el Salmo 8, el verso 4 dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Dice, para que tengas de él memoria. Lo pone en relación con Dios. El ser humano no puede ser visto en relación con el ser humano, que es lo que muchos se equivocan. Y están hablando del ser humano en relación con el ser humano. ¿Qué dice el ser humano acerca de Dios, del ser humano? ¿Cuáles son los últimos descubrimientos? ¿Qué es lo que socialmente hoy se empodera el ser humano? Esa palabra empoderar, el empoderamiento de la mujer, empoderamiento del hombre. Todo eso es cuento, digámoslo así. El ser humano no puede ser visto así. El ser humano es, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En relación con Dios, es con él, no con otro. Para que tengas de él memoria, dice, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Habla de cómo Dios no solamente ha creado al ser humano, sino cómo ha visitado al ser humano. Y usted dirá, ¿visitado? Sí, Dios se hizo hombre. Es tan valioso el ser humano que Dios mismo, siendo espíritu, se hizo hombre. Estuvo en la condición de hombre. Y en la condición de hombre, usted lo ve. Jesucristo, ¿cómo lo ve? Un ser humano. Nació de una mujer allí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en un contexto familiar. ¿Entre dos hombres? No. ¿Entre dos mujeres? No. Entre un hombre llamado José y una mujer llamada María. Es decir, se habla precisamente de Dios entre los hombres. Por eso la Biblia dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, el ser humano es tan valioso que Dios se hizo hombre. Por eso cuando uno se pone a pensar, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de su creador, pero Dios es espíritu. Pero ahí le dice, a imagen del que había de venir. Es decir, en el propósito de Dios estaba el manifestarse. Y esa manifestación es una manifestación perfecta. Y hablo del ser humano como ser humano. Dios se manifiesta. Muchos hablan de ser humano de una manera tan descomedida porque traen ese historial de los griegos, de los romanos, unas culturas. Y entonces hablan del ser humano. Dice, es que, por ejemplo, el cuerpo es una cárcel. El cuerpo es como un barco. El cuerpo es como un caballo para el jinete. Y fueron términos que se acuñaron para menospreciar el cuerpo. Por eso hoy en día muchos dicen, yo adoro a Dios con el espíritu, con el cuerpo. No importa lo que haga con el cuerpo. Sí importa, porque el cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. Por eso aquí se habla en relación el ser humano con Dios. Dice, y lo coronaste de gloria y de honra.
El hombre no se puede coronar a sí mismo. El hombre no puede llenarse de honra a sí mismo. Uy, qué virtudes. Pues Dios se las dio. Qué elegancia. Dios se la dio. Qué sabiduría. Dios se la dio. ¿Cómo? ¿Todo Dios? Sí, todo Dios. Porque el que corona, dice aquí, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Lastimosamente el hombre, en esta facultad que Dios le da a señorear, se quiere hacer Dios. Y quiere quitar a Dios. Y quiere negar a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el necio. Porque en su necedad quiere hacerse Dios y quitar a Dios. Pero por más, no deja de ser hombre. No deja de ser criatura. No deja de estar en relación con su creador. Y por eso hasta el ateo termina en un momento de temblor, de un terremoto. Dios mío. Y dice, pero luego no, que usted no dice que no cree en Dios. Es decir, aún el que niega a Dios, en algún momento termina invocándolo. ¿Por qué? Porque ahí necesita de alguien supremamente más que aún de los demás seres humanos. No ponga usted su brazo por su poder, por su fuerza. No, no cometa ese error. No se haga dueño de lo que no es dueño. Solo hay uno que es dueño de todos, el que nos hizo, el Creador. Aleluya. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es Dios el que nos permite disfrutar de todo lo que tenemos. Ovejas y bueyes, todo ello. Mire, eso nos lo ha dado Dios. Todo ello. Dice, asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, Dios nos lo ha dado. No es el hombre el que lo ha conquistado. Es que yo conquisté la tierra. Es que yo conquisté los reinos. Es que yo conquisté los imperios. Sí, eso es una lucha de poder, digámoslo así, en la vanidad, en la envidia, en la guerra, en las ganas de sobrepasar al otro. Pero hay uno que es el que nos ha dado la facultad y nos determina, como se dice, nuestra vida. Es decir, nuestro origen. Nuestro ser, el ser masculino y el ser femenino. El ser varón y hembra, son términos que ustedes leían al comienzo. Varón y hembra los hizo. Ahí voy a terminar por el tiempo. Varón y hembra, yo me puse a estudiar qué significaba en el hebreo varón y hembra. Y me doy cuenta que está asociado con palabras en el hebreo que tiene una connotación de figura o de características físicas. Cuando se dice varón, no, portado varonilmente, la Biblia de portado varonilmente, Adán cuando vio a la mujer dijo que ella era varona porque del varón fue tomada. Es decir, hace diferencia entre la varona y el varón. Varón significa esforzado y valiente, ese es el término, la explicación, el significado de la palabra varón, varón esforzado y valiente. Pero ese varón, que ella es varona, quiere decir, hay unas características masculinas en el varón, y en la varona hay unas características femeninas. Es de la misma esencia, es tan fuertes y valientes, porque eso es lo que significa varón, esforzado y valiente. Es tan esforzado y valiente el hombre como la mujer, solo que ella está desde sus características femeninas, él desde sus características masculinas. Pero el término varón y hembra realmente hace alusión a esas características propias diferenciales existentes entre el varón y la mujer. Y eso es lo que hoy quiero que tengamos presente. No existe otro sexo. No existe otro, digámoslo así, genéticamente otro gen para determinar que hayan seres humanos que hayan nacido no siendo varón. Se nace varón o se nace mujer. Hombre, la palabra hombre es muy aplicable al ser humano en su individualidad y en su ser como varón y hembra, o varón y mujer. La Biblia dice hombre, Génesis capítulo 2, creó Dios al hombre, Génesis capítulo 2, cuando dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, habla del varón específicamente, habla del ser masculino, que Dios lo hizo y sopló aliento de vida.
Luego habla de que no es bueno que el hombre esté solo. Hombre se refiere al ser humano, significa ser humano. Es ese varón masculino que está, no es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. Ayuda idónea significa un ser semejante a él que es contraparte. Es decir, que está frente a él. Eso es lo que significa ayuda idónea. Un ser que puede socorrer. Por eso los seres humanos nos socorremos. Y cuando Dios hace al varón, luego hace a la mujer. Y cuando se habla del varón, se habla de sus características propias y se habla de la mujer, sus características propias, pero a los dos los agrupa la palabra hombre. Es decir, es tan ser humano el hombre como es tan ser humano la mujer. No es el hombre el que se hace, el varón, el que se hace a sí mismo. Es que como varón Dios lo hizo. No es la mujer la que se hace mujer. Porque hoy en día parece que eso es lo que están tratando de decir, que es que nadie nace ni mujer ni varón, que es el hombre el que define qué es lo que se quiere hacer. Bueno, en lo que llama género lo están definiendo y la persona puede definirlo, pero Dios define lo que es la identidad propia de ser masculino o de ser femenino. Es Dios el que determina. Por eso no podemos nosotros tratar de invertir el orden o de cambiar el orden que Dios ha establecido. Pues si se nació varón, ¿por qué no criarlo como varón? Eso es lo que nos toca ya en lo que es el desarrollo de la sexualidad del ser humano. Si nació varón, si fue concebido varón, si fue fecundado y en la fecundación es varón, como se dio varón, ¿por qué no criarlo como varón? ¿Y por qué el ser humano no se deja criar conforme a lo que es? No conforme a lo que piensa o lo que piensen los demás o lo que le guste, sino conforme a lo que es. Y si es mujer, ¿por qué no se deja criar como mujer? Porque la mujer necesita su desarrollo sexual. Y en ese desarrollo sexual necesita ser instruida, necesita ser educada, necesita ser guiada. Por eso la Biblia habla de los principios y valores del ser humano en la condición de varón o de mujer. Habla de ese ser humano y cómo debe ser instruido, debe ser enseñado. Y claro, cuando la persona habla de la identidad sexual, pues la identidad tiene que partir de su base biológica, fisiológica, tiene que partir de su esencia. Y de su esencia es a partir de lo que Dios hizo. Y como acto creador a través de la reproducción, es un acto maravilloso. Acepte. Y es lo que muchos dicen, no, yo no acepto, yo no quiero ser varón. Y no es que yo soy mujer en un cuerpo de varón. Eso no. Son ideas, digámoslo así, apropiadas, aprendidas, concebidas. No es que mi género, ya ustedes vieron, la palabra género no ha sido usada ni siquiera en toda la historia. Hasta por ahí 1950 y pico que acabamos de leer. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de que tenemos que construir, uno, desarrollar una sexualidad de acuerdo con base a lo que somos. No existe sino varones y mujeres. Así, si usted es mujer, desarrolle su sexualidad como mujer. Si es varón, desarrolle su sexualidad como varón. Y construya su identidad. ¿A partir de qué? De lo que es. No de lo que se siente ser o lo que quiere ser, porque ahí las cosas no le van a funcionar bien. Y ahí va a tener dificultades. Y eso lo va a hacer sentir al final, como dice Romanos capítulo 1, que por tiempo no alcanzamos a leer hoy. Pero para todos, tarea, Romanos capítulo 1. Ojalá desde el verso 19 arranque leyendo hasta el final y se da cuenta qué sucede cuando el hombre o cuando la mujer no acepta su naturaleza, no acepta su esencia. Hay un término que dice, Dios los entregó. ¿Y cómo decir que los entregó? No es que Dios determine la homosexualidad, por ejemplo. No, Dios no determina eso. Sino que dice, los dejó. Es decir, si el hombre quiere actuar como quiera, tener relaciones con animales, tener relaciones con personas del mismo sexo, relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, el ser humano pues tiene la libertad de hacerlo, pero cuenta dará a Dios. El ser humano no fue hecho para una vida desordenada sexualmente.
una vida de aprendizaje inmoral, en impureza. Dios no hizo al ser humano para que el ser humano viva de acuerdo a sus instintos, hablemos, suena como raro, pecaminosos. No, 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 no. Con sus ideas fantásticas, como se dice, su fantasía. No, Dios le precisa cuál es la vida, la conducta, la manera. Y Dios le enseña al ser humano a administrar su sexualidad. Solo que el hombre en su desespero, en su afán, termina teniendo comportamientos que ni los animales lo tienen. Porque a veces uno ve, los animales respetan más que algunos seres humanos que han perdido ya hasta su vergüenza. Lo que se llama lascivia en la Biblia, lascivia. Es decir, que ya públicamente ya no sienten absolutamente ninguna pena, no les da vergüenza de nada, de actos inmorales, como se dice, al público. Es decir, salí del closet, dicen algunos, salí del closet. Es decir, y claro, Dios los deja, pero luego dice, recibiendo la retribución a su extravío en sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad, dice, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo se acabó, la enseñanza no. Espero.